Ha llegado el momento de recuperar la tertulia de humanidades que una temporada más os ofrecemos gracias a la colaboración de Eusko Ikaskuntza. Para empezar vamos a hablar de una de las más tristes realidades de nuestro tiempo, y es que el mundo rural se está despoblando y por toda la geografía vasca hay muchos pueblos pequeños que se ven afectados por la progresiva concentración en áreas urbanas. Para hacer frente a esta realidad es necesario y además urgente hacer los diagnósticos adecuados y sobre todo diseñar alternativas e iniciativas apropiadas para que las pequeñas localidades vuelvan a ser grandes lugares llenos de vida. Este es el tema de un proyecto que inició Eusko Ikaskuntza hace ya algunos años y que ahora es objeto de unas jornadas temáticas a las que están invitados cuantos se sientan en ello implicados. De esto vamos a hablar con el gran y sin embargo querido Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Quique, ¿cuánto tiempo? Pues todo un verano, como quien dice aquí. Parece toda una vida que ha pasado. ¿Verdad que sí? ¡Joder, tremendo! La vida pasa tan rápida. Efectivamente. Pero estamos bien, ¿no? Estamos bien. Está todo fenomenal y arrancamos la 14ª temporada de Eusko Ikaskuntza en la programación de Radio Euskadi, que no está nada mal. Muy bien. De estos 14 años, unos cuantos en Islandia. ¿Cuántos? ¿6? ¿5? Pues 6 ya, esta sería la sexta. Esta sería la sexta. La sexta edición, sí. Ya ves que el tiempo pasa. Bueno, pasa mucho. Y vamos a arrancar con este tema que acabas de presentar, escuetamente, pero bastante claramente, y lo vamos a hacer con Imanol Esnaola. Arratsaldeon, Imanol. Arratsaldeon. Imanol es de Gaindegia, el Observatorio para el Desarrollo Socioeconómico de Euskal Herria, y director científico del programa que has citado, Quique, sobre equilibrio territorial de Eusko Ikaskuntza. Y antes de arrancar me señalaba Imanol que este tema hay que ubicarlo, además de lo que has indicado, que es muy preciso, hay que ubicarlo en el contexto de la respuesta que desde nuestra sociedad tenemos que dar al reto civilizatorio, que es la sostenibilidad. Es decir, que al hablar del futuro de los pueblos pequeños, Imanol, estamos tocando un tema que es esencial y que trasciende, desde luego, a lo puramente, si quieres, emocional que puede ser este asunto. Ciertamente, digamos, sí que y ahí sí que por lo menos Eusko Ikaskuntza hizo un intento, digamos, en esos temas que, digamos, seleccionado para su congreso, sí que intentó que esos temas tuvieran una proyección cara al futuro, y en este caso, pues el de los municipios pequeños en relación al equilibrio territorial, pues es una cuestión que estos días estamos viendo muy relacionada con todo el tema de la emergencia climática, la crisis climática y demás. Entonces, bueno, pues sí que estamos hablando al final de un territorio donde la gente vive y entendemos que al siglo XXI le corresponde que cada vez viva mejor. Claro. Y en relación ya, esa calidad de vida está muy relacionada con el entorno, ya no solo el entorno más, digamos, más humano, también el entorno más natural, ¿no? Hola Imanol, bienvenido a Islandia. Arratsaldeon. Oye, vamos a aclarar algunos conceptos. El proyecto se denomina Lurralde Oreka Herri Txiki Adimentsuak, equilibrio territorial, pueblos pequeños inteligentes. Ayúdanos a entender estos dos conceptos, equilibrio territorial y pueblo inteligente. Bien, el concepto de equilibrio territorial no es un concepto nuevo, y de hecho, pues, por ejemplo, la Diputación de Guipúzcoa ya tuvo en la legislatura anterior una dirección de equilibrio territorial. En este momento también la tiene la de Álava, y al final se trata de, digamos, de cómo articulamos las políticas que pueda haber en un territorio para que la población, y en relación a la población las actividades que hubiera, digamos, se repartan de una manera lo más equitativa posible, y de manera que, bueno, pues ya no solo haya comunidades en el conjunto del territorio, sino que esas comunidades dispongan, pues, de esas herramientas que, como pueden ser las actividades culturales, asociativas o económicas, ¿no? Entonces, por una parte, por tanto, el concepto de equilibrio territorial está muy relacionado con, por ejemplo, los derechos sociales, de cómo garantizamos que haya un cuidado, aunque sea comunitario, de las personas mayores en los municipios pequeños. Y luego está el concepto de pueblo inteligente, municipio inteligente, ¿no? Y la inteligencia, digamos que hay muchas formas de inteligencia, pero cada municipio tiene que encontrar desde su inteligencia la forma de subsistir, de vivir en este siglo XXI, ¿no? Es decir, de cómo encuentra las soluciones que precisa, pues, por ejemplo, pues, para un tema de cuidados, como decía antes, un tema de actividad económica o de movilidad sostenible, ¿no? Entonces, esa inteligencia siempre obedece a, básicamente, las capacidades que tiene un territorio en cada momento, sus gentes y su disponibilidad. Y Manuel, ya nos has anticipado que Eusko Ikaskuntza viene trabajando en este tema desde hace tiempo. De hecho, en el 2016 ya se celebró un congreso internacional sobre el futuro de los municipios pequeños. Ahora nos queda que nos digas los objetivos ya de este proyecto concreto,
y equilibrio territorial, pueblos pequeños e inteligentes, y quiénes estáis implicados en él. Bueno, por una parte sí que hemos creado un grupo de trabajo, digamos, de carácter científico para, digamos, desarrollar este tema y, digamos, el primer capítulo se está llevando a cabo en el 2019 y viene muy en relación con el convenio que ha firmado con la Diputación de Guipúzcoa. Es decir, digamos que en este momento, si bien tenemos una mirada para el conjunto Euskal Herria y demás, por parte de la Diputación de Guipúzcoa sí que había también una demanda de, bueno, ¿y cuáles son las ideas, las experiencias, el buen hacer que pueda haber y cómo, damos a conocer esas experiencias, ¿no? Y por tanto nos pusimos a ello y hicimos un primer diagnóstico ya territorialmente de cómo estaban esos pequeños municipios, digamos, a nivel de indicadores estructurales, de sostenibilidad estructural. Y segundo, nos pusimos a catalogar esas experiencias que había habido estos años, ¿no? Nos decía, por ejemplo, Joseba Garmendia, que es especialista, doctor universitario, especialista en economía local, nos decía, oye, es que hay experiencias como pueda ser la de Sacana después de la crisis, la de Cerain con respecto al desarrollo rural, que pueden ser bandera en Europa, es decir, que son metodologías y experiencias que no se han conocido. Y desde esa idea, digamos, nos pusimos un poco a catalogar las experiencias que había. Y bueno, hemos catalogado bastantes, tanto en Guipúzcoa como en otras áreas de Euskal Herria. Hemos intentado también llegar un poco a Europa y las experiencias que ha habido en Europa, pero sí que hemos puesto bastante esfuerzo, hemos hecho bastante esfuerzo en sistematizar eso que se ha hecho aquí. Precisamente porque no se ha hecho nunca desde esta óptica, ¿no? De cuáles han sido las experiencias y qué se ha invertido, cómo se han realizado esas experiencias, qué problemas, qué oportunidades ha habido, qué inversión material ha habido y demás. Entonces, las hemos catalogado y bueno, pues las hemos ido presentando. Presentamos algunas la semana anterior en la jornada y la próxima semana en la segunda. Presentaremos las próximas en la siguiente jornada de Beizama, ¿no? Pero estamos hablando, por ejemplo, de estrategias, por una parte, algunas muy estructurales, como puedan ser el caso de Orendain, que digamos abarca el conjunto del municipio y su proyección cara al futuro, o podemos hablar de experiencias más puntuales que han tenido que han sido, por ejemplo, el caso de la Mendi Maratoya de Cegama, donde, digamos, con una pequeña, una simple actividad que, aunque arrastra a muchísima gente, moviliza el conjunto de la comunidad y, digamos, da pie a nuevas, bueno, primero a soñar también en otras actividades y, sobre todo, a generar una red social que digamos, se empodera para ello, ¿no? Yo voy a seguir con mi línea de aclarador de conceptos y desfacedor de entuertos. Porque para hablar con rigor sobre este tema habría que empezar por desprenderse de algunos clichés, porque sobre el mundo rural hay muchos clichés. Como por ejemplo, que modernidad y ruralidad son conceptos opuestos. O la idea no menos estereotipada de que la parte sana y auténtica de nuestra sociedad se encuentra en el campo y no en las ciudades. Por no hablar de expresiones que desgraciadamente han arraigado en el lenguaje cotidiano como pueblo pequeño, infierno grande. Ya sabéis a qué me refiero. Y Manol, ¿cuánto pesan estos lugares comunes sobre la imagen que tenemos de los hábitats menos urbanizados? Bien, el peso es grande y seguramente diría que excesivo en el sentido de que, digamos, nos aporta una imagen de nuestra relación con el entorno. Bien, si nos parece, digamos, que un municipio rural, en el caso de Guipúzcoa, en el caso del norte de Navarra o de Vizcaya, por ejemplo, es rural en un sentido completo, estamos muy equivocados. Estamos hablando de municipios que están en un ámbito, digamos, muy urbano, 15 minutos de coche, ¿no? Es que las distancias en nuestro país son muy pequeñas. Claro, entonces, pero aparte de que las distancias son pequeñas, digamos, hay un concepto que, digamos, no reconoce, digamos, esa parte rural que también es urbana a día de hoy, que aporta muchos elementos, digamos, muy actuales, como puede ser un buen vivir. Pero, digamos, y eso influye muchísimo en la relación que después la mayoría que habita en las ciudades establece con respecto a esas áreas. Por tanto, sí que está pesando mucho y que seguramente tendremos que revisar, porque aquí tenemos el caso de Iparralde y con la nueva mancomunidad de municipios, ¿no? O sea, uno de los debates que digamos, en este momento está pesando más es
cómo, digamos, trabajan el equilibrio territorial entre lo que es la costa hiperpoblada y el interior, digamos, que aporta ya no solo muchísima gente que se desplaza todos los días a trabajar a la costa, sino aporta otros elementos, en este caso, pues como la alimentación, que se está dando digamos, un valor importante como alimentación sostenible, ¿no? Y por tanto, ese debate no es un debate exclusivo. Pasa que, bueno, pues seguramente en el caso de Egualde todavía digamos, esa sensibilidad no ha llegado al punto que en este caso ha llegado en Iparralde, pero que a la fuerza tendrá que llegar, digamos, simplemente pues por tener en cuenta que existen comunidades donde vive la gente y tienen sus derechos, ¿no? Ya has dicho, Imanol, que la pasada semana en Idiazábal hiciste la primera jornada de trabajo de este proyecto, y el viernes que viene, el 4 de octubre, en Beizama vais a hacer la segunda, y es donde vas a presentar este catálogo que también has anticipado algo de experiencias y casos de éxito de proyectos socioeconómicos emprendidos en pequeñas localidades. Esto, vamos a ver, puede servir para iluminar un poco, porque claro, como creo que también antes me has indicado, no hay un modelo común que sirva para todo el mundo. Cada uno tiene que encontrar su propio camino, cada pueblo. Pero este catálogo que habéis elaborado puede ser muy iluminador, muy esclarecedor de por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Yo incluso me atrevería a decir algo más, y es que si lo hacemos bien, tal vez también podamos hablar de la propuesta vasca de desarrollo local, digamos, cara a Europa, pongamos, ¿no? Sí. Bien, pero sin entrar en ese ámbito, las experiencias que ha habido, lo primero que parten es de un nivel de consenso alto, es decir, no hay iniciativas que partan desde una individualidad. Y por tanto, ese hecho lleva a las comunidades a superar diferencias, digamos, de todo tipo y sobre todo ideológicas que pueda haber en otras áreas, y la iniciativa o parte desde un grado alto de consenso o difícilmente, digamos, se convertirá en eso que pretende ser digamos, un desarrollo de la inteligencia colectiva. Bien, partiendo por tanto de ese consenso, bueno, cada uno verá o cada uno calculará las fuerzas que tiene o a dónde quiere llegar, ¿no? Y sí que es cierto que hay municipios, digamos, con una visión, digamos, tal vez por necesidad, con una visión más estructurada, con una visión más a largo plazo, y hay municipios donde aprovechan la sinergia, la chispa, la emoción de un tema en concreto para ponerse a ello, ¿no? No, entendemos que no hay una fórmula, no hay un dogma que se pueda aplicar a todos los casos, sino que es más, digamos, poner en valor la inteligencia que pueda haber, la actitud que pueda haber con respecto a hacer algo en común, para que después eso pueda dar pie a nuevas iniciativas. Oye, por cierto, en el trabajo ofrecéis algunas cifras y algunas son especialmente reveladoras. Sabemos que los municipios de menos de 2.500 habitantes representan las 2/3 partes del total de la superficie del país. Nada menos, las 2/3 partes. Y que durante los últimos 10 años, casi 300 pueblos vascos han perdido población, quedándose la mitad de ellos con menos de 250 habitantes. Sí. ¿Cuáles son las causas de esta situación? Bueno, vamos a ver, ahí sí que, digamos, hay un elemento muy importante a tener en cuenta, y que es que estos municipios, a pesar de haber tenido una natalidad bastante alta, digamos, vienen perdiendo población joven, y sobre todo población femenina ya prácticamente desde la década de los 60. Quiero decir con esto que difícilmente se puede regenerar una comunidad si, digamos, esos elementos más juveniles, que son los llamados a sustituir, digamos, a la gente mayor, digamos, no está presente en el momento en el que corresponde sustituir, ¿no? Por tanto, sí que, digamos, debiéramos de entender y, por tanto, intentar encontrar respuestas a cómo hacemos para que esa capacidad que hay en los municipios pequeños no tenga que extraerse de esa comunidad para implantarla después en otra, digamos, más urbana. Ahí hay un debate importante, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que mucha gente joven entienda que su proyecto de vida puede ser cerca de su familia sin tener que, digamos, abandonar el municipio o tener que asumir el vivir digamos dentro del mismo edificio con su familia, por ejemplo? Es un tema, por ejemplo, muy recurrente en las familias que viven en un caserío. Es decir, si no se pueden hacer varias viviendas, pues evidentemente no queda más que buscar otra vivienda, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, también de las mujeres, pues podríamos hablar de la década de los 60, ¿no? Y de los 50, de todas esas mujeres, nuestras madres al final, que fueron digamos, de Enescames,
Yo recuerdo el documental de John Abril, por ejemplo, en este caso, ¿no? O en tiempos más recientes con unos estudios, que no había habido en la historia, una formación profesional muy relacionada con, por ejemplo, con la administración, la gestión empresarial, pues que han encontrado en las ciudades, han encontrado esa salida profesional que tal vez la pudiera haber encontrado en su municipio, pero al no haber, digamos, un planteamiento de reforzar la economía de estos municipios, pues no la encontraron, ¿no? Por tanto, sí que hay pérdida de población, pero no, digamos que no, y envejecimiento, pero obedece a otros flujos también, que los generamos con nuestra cultura, es decir, con nuestra cultura, las distintas políticas territoriales, las distintas iniciativas económicas, ¿no? Y es un debate que no lo hemos hecho. Como país, es un debate que no nos lo hemos planteado. Y bueno, ¿qué planes tenéis para seguir trabajando en el futuro sobre este tema? Tal vez fuera de Guipúzcoa, además, claro, sería lo lógico. Sí, pues por ejemplo, en el caso de Guipúzcoa sí que estamos muy interesados con la cuestión de la inteligencia, la metodología, es decir, de cómo se hace esto, ¿no? Cómo se pone en marcha pues un proyecto como el de Cerain, por ejemplo, de revitalizar un municipio rural con iniciativas rurales endógenas, ¿no? O cómo se pone el caso de Orendain, de cómo conseguimos que una comunidad avance en lo social y en el bien común, con servicios que no se imaginen en un municipio de ese tamaño, y conseguir aumentar su población, como nos contaba su exalcalde, en un 70%. Uh-huh. Por tanto, por una parte tenemos esos aspectos, ¿no? Luego también estamos muy interesados en mirar a Áraba, por ejemplo. En Áraba, pues sí que, digamos, Vitoria-Gasteiz asume, digamos, el 80 y largo % de la población. Luego tenemos algunos municipios que abarcan un poco, pero luego tenemos muchísimos concejos, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es la, aparte de la realidad, cuál puede ser la visión de futuro de esa territorialidad en Áraba, ¿no? Áraba, os vamos a seguir muy de cerca, Imanol, que lo sepas, porque todo esto que estás contando es realmente interesante. Recordemos que el proyecto lleva por título Herri Txiki Adimentsuak, Pueblos Pequeños Inteligentes, que se vivió una primera jornada la semana pasada en Idiazabal y que la segunda jornada se va a celebrar en Beizama el viernes 4 de octubre en sesión de mañana. Imanol Esnaola, muchas gracias por estar con nosotros, ¿de acuerdo? Es que casco. Y Juan, te esperamos dentro de 2 semanas. Aquí estaré, y todas las personas que se sientan implicadas y interesadas por este tema, que sepan que tienen esa cita en Beizama este próximo viernes día 4. Muy bien, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Agur. I just wanna make you mine. Tell me now, sugar, where did I go wrong? I wake up in the morning and I sing this song. I've been a good man all my day. Kinda do like the good book says.